Bueno, y continuamos esta noche, os lo anunciaba al principio del programa, está con nosotros ya Álvaro Manso, presidente de la Asociación Provincial de Libreros. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros y además con algo tan apetecible como es el Salón del Libro Infantil y Juvenil, que está siendo ya todo un éxito y que Álvaro cumple nada más y nada menos que su 9ª edición. Bueno, un salón ya que está completamente consolidado, ¿no? Y que al final es una fiesta del libro y una fiesta del público infantil y juvenil, ¿no? Porque al final hay la edición anterior, yo no sé si pasaron veintitantas mil niños por el salón, ¿no? Entonces, bueno, creo que son unas cifras espectaculares. Es cierto que es un mes entero de actividades, lo cual en esta edición va del 3 al 29, y bueno, yo creo que es eso, una fiesta del libro que habla aquí en la introducción de este catálogo, que se ha hecho un poco para que la gente pueda guiarse y poder asistir. Habla de que se ha convertido noviembre en un mes del libro, ¿no? Porque también se celebra además el Día de las Librerías, se acaba de celebrar el Premio de Poesía Ciudad de Burgos, hay muchas cosas del mundo del libro relacionado con este mes, ¿no? Álvaro, es habitual en ciudades del tamaño de Burgos tener un salón del libro infantil y juvenil tan amplio, porque lo dices, acumula un montón de actividades casi durante todo un mes, con exposiciones, sesiones didácticas, más de un centenar. Hablamos de muchísimas actividades propias del salón, pero también en relación con otras entidades como pueden ser las bibliotecas. ¿Es habitual tener al final una programación tan densa en un salón de estas características? No, no es habitual, y tampoco que tenga una vida tan larga. Es decir, se han intentado cosas incluso con presupuestos espectaculares relacionadas con el libro y el mundo infantil, y han tenido una continuidad muy pequeña porque exige mucho esfuerzo, exige mucho tiempo de preparación. Y no es habitual que primero las ciudades tengan un salón con tanta duración, con tantas actividades, con tanta implicación. Por ejemplo, la mayor parte todas las mañanas están ocupadas con las actividades de los chavales de los colegios que han leído un libro, que tienen un encuentro con un autor, que hacen dinámicas sobre los libros que están leyendo, ¿no? Esto es un verdadero programa de fomento de la lectura, ¿no? De alguna manera. Que ese es el objetivo final del salón. ¿no? Y yo creo que es una manera de que los chavales se acerquen a la lectura y disfruten algo más, ¿no? Del propio hecho de leer el libro, sino que además que te encuentras con el autor y le preguntas por qué has decidido hacer esto, que los chavales preguntan y analizan mucho, por cierto. Y luego, bueno, pues disfrutas también de cosas que nos da el libro, ¿no? De imágenes que nos recrea, y eso es también todo este programa de actividades en las que hay marionetas, teatro, talleres de maquillaje, talleres para construir un monstruo, no sé, 1000 cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo ha contribuido, Álvaro, el traslado del salón al monasterio de San Juan? Ya lleva unas cuantas ediciones en un lugar tan céntrico, yo creo que tan privilegiado, ¿no? Además, poder hacer actividades en su claustro, además con la cercanía de la Biblioteca del Estado a tan solo unos metros. ¿Ha sido definitivo al final ese traslado para poder consolidarlo? Y para dar un salto de participación, seguro, porque se ha notado, ¿no? Probablemente el salón en su programa educativo, es decir, esto que decimos que son actividades ya concertadas con los colegios, no hay un cambio excesivo. Es verdad que se han sumado más colegios, pero mantiene una línea, ya era un salón importante respecto a eso. Pero en la participación directa de la gente, sobre todo en los periodos, se puede participar en las tardes, a partir de las 6 de la tarde, y sobre todo concentrado en los fines de semana. Claro, esa participación antes estaba en el edificio de Alcampo, era un lugar menos accesible para todo el público, ahora es casi uno se encuentra con ello, ¿no? Visita obligada, ¿no? Claro. Casi. Y lo que comentabas, hay muchos colaboradores de alguna manera en este salón, que está organizado por el Instituto Municipal de Cultura, y entonces esa biblioteca ahí tan cercana nos sirve para que haya charlas dentro de la biblioteca y que haya talleres y que haya otro tipo de cosas, con lo cual se amplía ese espacio, ¿no? Y bueno, supongo que en un futuro ampliaremos porque estará cubierto
estructura del monasterio, entonces habrá mucho más espacio, ¿no? Una de las claves de la programación cada año, Álvaro, es la temática que se elige para poder desarrollar o guiar, que sirva de hilo conductor para todas las actividades. Este año, el terror, el miedo. ¿Cómo os decantáis al final por una temática como esta? ¿Y cuánto ha costado al final llevarlo a la práctica? Porque hemos visto desde una fantástica exposición hasta infinidad de actividades vinculadas de una forma u otra al suspense, al miedo, al terror y a grandes clásicos, pero también a autores más contemporáneos. Bueno, literatura y miedo está claro que lleva mucho tiempo relacionándose y todos tenemos en nuestra cabeza clásicos del terror que hemos leído, etcétera, ¿no? O sea que esto es algo que lleva existiendo. El enfoque quizá es la parte importante o la que se ha cuidado más. A veces, porque no solo es disfrutar de esas aventuras, de lo apasionante que nos puede ofrecer el terror o el miedo, sino también hay una parte en la que ayuda a que los niños controlen ese miedo, lo venzan, que eso también es una que se familiaricen, ¿no? En muchos efectivamente, casos. Que nos acerquemos a los monstruos de otra manera. Bueno, eso es un poco también una parte que hay en el salón, incluso hay talleres para saber, digamos, controlar esos miedos para el público infantil. Luego hay gente que habla de pues, diferentes, los monstruos españoles, por ejemplo. Hay una autora que es Cristina Herreros que va a dar un par de charlas en la biblioteca sobre eso, nuestros monstruos, sobre nuestras leyendas, ¿no? Ahí viene gente de Galicia, que es una zona en la que conocemos que hay muchas leyendas sobre este tipo de cosas. Bueno, yo creo que es más el enfoque que algo que ya existía en los libros, que eran los monstruos, el miedo, el terror, los personajes, las brujas, Drácula. Claro, es que tenemos tantos para Frankenstein, yo qué sé. Mucho. ¿Qué nos puedes contar, Álvaro, de esa exposición que está en el Monasterio de San Juan y cuáles son las primeras impresiones que está causando? Bueno, es mejor no contar mucho, porque es muy sorprendente. Lo que puedas. ¿Vale? Yo creo que lo que hay que hacer es animar a la gente a que vaya. De hecho, ya una de las impresiones es entrar en la propia exposición, que entramos por una verja. Yo creo que chirría, no chirría, pero parece que chirría. Y la verdad es que ya es una gran impresión, ¿no? Porque entramos por un cementerio. Voy a decir esta parte que no es así. Descubrimos algo, pero hay que ir y verlo, ¿no? Pero bueno, ahí evidentemente lo que hablábamos, ¿no? Ahí se ha centrado en una serie de personajes como son las brujas, como son los vampiros, como son personajes que ya se tienen un poco en la memoria de los niños y de los jóvenes. Entonces, es un lugar en el que descubrimos una recreación que ha hecho principalmente un artista burgalés, que es Román, que creo que es espectacular. Creo que palpamos de alguna manera el miedo. Es verdad que el claustro del monasterio da mucho juego para este tema. Parece que se ha puesto también, ¿no? Para la exposición. Parece que es una parte de ese atrezo porque, bueno, tiene una luz particular también. Y entonces yo creo que el tema nunca puede ir mejor en ese claustro que este, ¿no? Pero bueno, se hace un recorrido como ya se ha hecho otras veces por diferentes rincones, ¿no? Y esos rincones se puede hacer una visita guiada que hay que ir concertando, pero en esos rincones digamos que están animados y en la que hay una serie de textos que es al final un poco la idea de acercarnos a la lectura a través de los personajes que vamos a ir viendo ahí, ¿no? Están las brujas, ya digo, están otro tipo de monstruos, hay un rincón de Drácula fantástico. Álvaro, la exposición es una parte esencial de la programación, pero no la única, lo decías antes. Está dividido el día, ¿no? Por las mañanas quizás un poco más enfocado a escolares, por la tarde a las visitas, durante el fin de semana también a todo aquel que quiera participar. En el caso de las mañanas, ¿cuántos colegios, por ejemplo, participan o cuántos chavales al final tenéis previstos que pasen? Porque me imagino que son todas las mañanas, ¿no? Al final. Bueno, yo te digo que han aumentado el grupo de institutos más que de colegios. El salón tiene un objetivo, no digo que primario, pero sí secundario, que es el ampliar ya el éxito, por decirlo de alguna manera, de ediciones anteriores a un público mayor, a un público más juvenil que a un público más infantil. De ahí esa idea de que las actividades entren más institutos que escolares. No me pidas número porque no lo sé. En cualquier caso, muy alto, ¿no? Muy alto. Y la verdad es que yo creo que es una gran idea esto porque los niños enseguida se apasionan con los libros. Tal vez es más complicado que según van avanzando, pues hay más competencia con otros tipos de ocio y evidentemente
el libro tiene más dificultades. Yo creo que es un acierto el intentar meter este objetivo, que es el que el público más juvenil se acerque al salón, disfrute de las actividades. Eso por las mañanas, visitas a escolares, pero es que por las tardes y el fin de semana, como decíamos, infinidad de actividades durante todo el mes, algunas se están realizando, otras muchas por delante. Como todo salón, por ejemplo, encuentro con escritores, ¿no?, que parecía algo esencial y que debía tener también este salón. Claro, yo creo que es una parte importante para acercarse, ver a... Primero porque, bueno, el mundo editorial infantil es de las pocas, digamos, géneros que ha mantenido, en estos tiempos crisis, etcétera, ha mantenido un nivel considerable de producción y de venta. Es decir, ese público ha seguido queriendo adquirir. Yo supongo que incluso las familias igual se retraían de una compra para un libro de adultos, pero no de que su hijo, si quería un libro, lo llevara. Eso también lo hemos visto nosotros en las ferias del libro, ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que hay el mundo editorial que participa también en el salón, de alguna manera va a participar porque ya hay algunas exposiciones de editoriales en concreto, y porque aporta también esos autores o aporta parte de las ilustraciones, ¿no?, que también es muy importante. El mundo de la ilustración dentro de la literatura infantil y juvenil es muy importante. De hecho, este cartel tan fantástico que tiene, yo creo que hace también, que dice mucho de lo que es el salón. Entonces la ilustración también es una parte importante, también va a haber algún ilustrador en el salón. O sea que hay muchas, digamos, componentes del mundo del libro que se van a ver, ¿no? Y luego va a haber actividades familiares también. Yo creo que eso también es interesante. Va a haber la sala capitular del monasterio, se va a utilizar principalmente durante los fines de semana para esos talleres, etcétera. Otro espacio que se ha habilitado porque el año pasado ya se quedó el espacio pequeño para poder realizar esos talleres. Se juntaba tanta gente que llegaba un momento que aquello era muy complicado, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que aparte de lo que se desplaza un poco a la biblioteca en conferencias, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que esa zona de la Plaza San Juan, etcétera, va a ser un hervidero de chicos y jóvenes, está claro. Estaba viendo en el programa que además de esos encuentros va a haber multitud de talleres, va a haber también espectáculos, en definitiva, una programación tan amplia que cuánto ha costado, Álvaro, realizar o intentar coordinar todo para que al final sea una realidad durante todo un mes. Bueno, la coordinación ya sabes que corre a cargo del instituto. Yo creo que es un esfuerzo de mucho tiempo, sobre todo. Yo creo que los presupuestos que se hacen me parecen muy bajos, en realidad. Yo no sé si este año eran 20.000 euros o algo así para una actividad. 19.000 creo, o sea, sí, que no llegaban, ¿no?, sí, a sí. casi 20.000. Sí, 19.000 euros. Creo que eso es una muestra de que exactamente no solo los recursos, que son importantes y seguramente con más recursos se podrían hacer otro tipo de cosas, pero que no es necesariamente eso. Yo creo que el salón también refleja un poco esa idea de colaboración, lo que decíamos antes, pues están las bibliotecas, están varias asociaciones, están las propias editoriales que también quieren colaborar. Queremos incluso nosotros desde el punto de vista, desde la asociación, queremos dar un paso a que las editoriales se impliquen más, ¿no? De hecho, se va a invitar a editoriales a que vengan y vean el salón, porque nunca contando las cosas, por muy bien que tratemos de hacerlo, o que les mandemos un poco los resultados de años anteriores, no es lo mismo que ver un lugar como está como está decorado, como está ambientado y con la vida que tiene, ¿no? Pues yo qué sé, un día cualquiera, una tarde cualquiera. Entonces eso también es un ejercicio que vamos a hacer, que las editoriales vengan a ver un poco lo que es esa promoción de sus libros al final, ¿no? Álvaro, ¿por qué ese público familiar no debe dejar la oportunidad de conocer este salón? Porque hablamos de que todos los chavales, por supuesto, deben ir, pero ¿por qué también deben ir acompañados en muchos casos en esas visitas que se pueden hacer durante el fin de semana, por ejemplo, para descubrir este amplio espectro de oportunidades que ofrecéis? Bueno, es que la literatura infantil viene mucho, evidentemente, nosotros nos acercamos a la lectura porque nuestros padres, nuestros tíos, abuelos, quien queramos, nuestra familia nos lee, ¿no? Nos acerca a la lectura. Y ese concepto yo creo que también lo debe tener el salón, ¿no? Es un hecho participativo, ¿no? A veces tenemos niños que les cuesta leer y sin embargo se quedan, digamos, prendidos de una lectura o de una obra o de algo inspirado en un libro, ¿no? Probablemente esto es lo que hace, ¿no? Entonces, las familias participando del salón yo creo que son parte de esa historia, ¿no? De acercarnos a esa lectura. Decíamos que un objetivo de este salón es ese fomento de la lectura, ¿no? Probablemente el seno de la familia, no la familia simplemente
más cercana. La familia extensa hace mucho sobre el tema de la lectura. Por eso es también interesante y porque yo creo, porque las familias tienen diferentes edades, muchos de ellos, y que además va a haber un conjunto de talleres a los que van a poder asistir en paralelo, ¿no? Niños. Cita obligada este mes de noviembre, en cualquier caso. Yo creo que sí, yo creo que es imprescindible y además es seguro que al final es una experiencia muy interesante para los chavales y para los padres. Que así sea, Álvaro. Muchísimas gracias por presentarnos esta 9ª edición, que sea todo un éxito y que se cumplan esas cifras y esas estimaciones iniciales. Yo creo que sí. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.